Buenos días, nosotros somos estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Les estaremos hablando de la unidad 4 que corresponde al sistema renal. Mi grupo está conformado por Yailé Medina, Anaís Torres, Natalia Zarramera, Wismaria Albarrán y quien les habla, Génesis Guerrero. Daré inicio hablando sobre el sistema renal, que es un conjunto de órganos que eliminan del organismo los desechos nitrogenados del metabolismo como la urea, la creatinina, el ácido úrico y otras sustancias tóxicas. El sistema urinario se divide en dos partes: sistema urinario superior, que incluye los riñones y los uréteres, y el sistema urinario inferior, que incluye la vejiga y la uretra. Los riñones son órganos pares de color rojizo, con contornos lisos y con forma de frijol, situados en los flancos entre el peritoneo y la pared posterior del abdomen. Por su localización se consideran órganos retroperitoneales. Los riñones se localizan entre la última vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar, donde están protegidos en forma parcial por la undécima y duodécima costilla. Son los encargados de producir orina y de eliminar los desechos líquidos del organismo. También cumplen una función que es controlar la presión arterial y estimular a la médula ósea para que produzca glóbulos rojos. La irrigación y la inervación de los riñones. Los riñones reciben el 20 y 25% del gasto cardíaco total. En personas normales, por los riñones fluyen unos 1.200 mililitros de sangre por minuto. Cada riñón recibe sangre de la arteria renal, que se origina en la superficie lateral de la aorta abdominal. Al entrar en el seno renal, la arteria renal se ramifica en las arterias segmentarias y estas se dividen a su vez en una serie de arterias interlobulares que irradian hacia afuera, penetrando en la cápsula fibrosa y extendiéndose entre las pirámides hacia la corteza a través de las columnas renales, donde aportan sangre a las arterias arciformes que discurren entre la corteza y la médula del riñón. Cada arteria arciforme genera una serie de arterias interlobulillares que irrigan porciones del lóbulo renal adyacente. Numerosas arteriolas aferentes se ramifican a partir de cada arteria interlobulillar para irrigar individualmente las nefronas. Al entrar en el corpúsculo renal, las arteriolas aferentes se dividen en 5 a 8 ramas cortas, cada una de las cuales se origina en el cemento capilar independiente. El conjunto de la red capilar constituye un ovillo, que es un entramado vascular de alta especialización, ya que en esta zona donde se realiza el ultrafiltrado del plasma sanguíneo, los capilares glomerulares drenan hacia las arteriolas aferentes, a través de las cuales la sangre abandona el glomérulo. Desde las nefronas, la sangre pasa por una red de vénulas que convergen en las venas interlobulares, que llegan a la sangre por las venas arciformes y que drenan en las venas interlobulares. Estas fusionan para formar la vena renal, que se extiende en las venas segmentarias, que sigue un trayecto opuesto a la circulación arterial, donde la vena renal terminará drenando en la vena cava inferior. La inervación de los riñones. Los riñones y los uréteres son inervados por los nervios renales. La mayor parte de las fibras nerviosas implicadas en el proceso son fibras postganglionares simpáticas procedentes del ganglio mesentérico superior. Un nervio renal entra en cada riñón por el ilio y sigue las ramificaciones de la arteria renal hasta llegar a cada una de las nefronas. Entre las funciones conocidas de la inervación simpática se cuentan la regulación del flujo o la presión sanguínea renal, la estimulación de la liberación de la renina y la estimulación directa de la absorción de agua y sodio. La anatomía del riñón está constituida por una configuración externa y una configuración interna. En cuanto a la externa, se tiene que es un órgano que tiene forma de habichuela, que va a estar cubierto por una capa de tejido fibroso. Este va a medir en el adulto unos 11 centímetros de alto por 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor. Pesa entre 150 y 160 gramos en el hombre y es ligeramente menor en la mujer. Va a tener dos caras, una que va a ser anterior y otra que va a ser posterior, y dos bordes, uno lateral y otro medial, además de dos polos, uno superior y otro inferior. Cerca del centro de su borde cóncavo, o también denominado borde medial, hay una escotadura llamada ilio renal, a través del cual emergen los uréteres, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios. El ilio desemboca en una cavidad dentro del riñón que se denomina seno renal, que contiene parte de la pelvis renal, los cálices mayores y menores, el tejido adiposo, que va a ayudar a estabilizar la posición de las estructuras en el seno renal. En cuanto a su configuración interna, esta va a estar constituido o conformado por dos zonas. Una zona que se llama corteza renal,
que es una zona situada por debajo de la cápsula fibrosa. Esta va a tener un aspecto liso y rojizo, de color rojizo, y se divide en una zona cortical externa y una zona yuxtamedular interna, las cuales se extienden entre las pirámides renales y se denominan columnas renales. En la corteza y en las columnas se disponen los corpúsculos renales y los conductos contorneados de las nefronas, además los vasos sanguíneos más finos. A continuación se explica la médula renal. Esta va a ser de color más pálido que la corteza y va a ser de textura estriada. Va a estar constituido de 8 a 18 estructuras cónicas que se llaman o son llamadas pirámides renales, cuyos vértices dirigidos hacia el seno renal se denominan papilas, las cuales drenan los cálices menores. En cuanto al pedículo renal, este es un conjunto de estructuras que entran por el hilio renal y va a estar compuesto por las arterias y las venas renales. En cuanto a las vías de excreción urinaria, estas se encuentran dos vías: las vías intrarrenales, que están constituidas por los cálices menores, mayores y la pelvis renal, y las vías extrarrenales, que están constituidas por los uréteres, la vejiga, la vía urinaria y las uretras. En cuanto a los cálices menores, estas son unas estructuras visibles macroscópicamente en forma de copa situados en el seno renal. Estos recogen la orina procedente de los conductos papilares que van a desembocar en la papila renal. En cuanto a los cálices mayores, se puede decir que estos son la unión de los cálices menores y conducen la orina de los cálices menores a la pelvis renal. En cuanto a la pelvis renal, se tiene por entendido que esta es el centro del riñón, es el punto de convergencia de 2 o 3 cálices menores y se encargan principalmente de recolectar la orina y la canaliza por los uréteres. En cuanto a uréteres, se entiende que son 2 tubos musculares que se extienden de los riñones a la vejiga urinaria. Estos son los encargados de llevar la orina producida por el riñón hasta la vejiga. En cuanto a la vejiga urinaria, este se conoce como un órgano muscular hueco que actúa como un reservorio temporal para la orina. Y en cuanto a la uretra, este es un tubo membranoso que se extiende desde el cuello de la vejiga urinaria hasta el orificio uretral. Este se encarga de transportar la orina del cuerpo al exterior. Ahora vamos con la fisiología del riñón. Esta va a estar comprendida principalmente por la nefrona. ¿Qué se entiende por nefrona? Esta se define como la unidad morfofuncional del riñón. En el adulto existen de 1 a 2 millones de nefronas y en ellas se pueden distinguir 2 componentes principales: el glomérulo y el sistema tubular córtico medular. Se reconocen 4 subdivisiones en la porción tubular de la nefrona. Primero se tiene el túbulo proximal, el asad de Helen, el túbulo distal y el sistema colector. El extremo ciego de la porción proximal del sistema tubular es denominado cápsula de Bowman. La concavidad externa de dicha cápsula está ocupada por el ovillo capilar glomerular y este ovillo más la cápsula de Bowman se conoce como corpúsculo renal, que es una estructura que junto al sistema tubular complementa la nefrona. Ahora vamos a definir bien lo que sería el corpúsculo renal, que es una estructura que tiene forma esférica y está constituido por los capilares glomerulares alojados en la cápsula de Bowman y está compuesta por un epitelio externo o parietal y la pared visceral. Este se encuentra en íntimo contacto con la pared de los capilares que forman la membrana de filtración y entre las 2 capas está el espacio capsular que se continúa sin interrupción con la luz del túbulo
renal. En cuanto al túbulo contorneado proximal, que es una de las estructuras que las conforman, se tiene que es la primera parte del túbulo renal que se encarga de la absorción. Luego tenemos el túbulo contorneado distal, que este es el tubo que sigue la rama ascendente del asa de Helen y se encarga primordialmente de la secreción activa de iones, ácidos y otros materiales. En cuanto al asa de Helen, es la continuación del túbulo contorneado proximal y se encarga de reabsorber un 25% adicional del agua del líquido tubular y un porcentaje incluso superior de sodio y cloruro. En cuanto a las neuronas corticales y las yuxtaglomerulares, estas son dos tipos de variedades de nefronas que se denominan la primera superficiales o nefronas corticales, como ya mencioné, que estas constituyen el grupo más numeroso, aproximadamente el 85% de todas las nefronas. Tienen asas cortas de Helen que llegan solo a la médula externa y sus arteriolas eferentes forman la red capilar peritubular. Y por último tenemos las profundas o las nefronas yuxtaglomerulares, que se caracterizan con largas asas de Helen que alcanzan la médula interna. Sus arteriolas eferentes disponen de una red capilar, que serían los vasos rectores, que se sitúan en la profundidad de la médula interna entre las asas de Helen y los conductos colectores. Y por último tendríamos el túbulo colector, que son un conjunto de conductos existentes en el riñón y están formados por la unión de varios túbulos contorneados distales. Estos pues son procedentes de las nefronas que se encargan de transportar el filtrado glomerular a los cálices menores. En cuanto a la barrera de filtración glomerular, esta es una barrera que va a evitar el paso de las células al tubo renal y de la mayor parte de las proteínas plasmáticas, generando un ultrafiltrado compuesto fundamentalmente de agua y elementos de pequeño tamaño circulantes en la sangre. Y por último tendríamos el aparato yuxtaglomerular, que se define como una mácula densa de túbulo distal que va a estar constituido de células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente y las células mesangliales. La función principal de este aparato es que van a ayudar a controlar la presión arterial, controlando la producción de las hormonas como serían la renina, la angiotensina y la eritropoyetina. Además de que hacen aumentar el volumen de la sangre, la hemoglobina y la presión arterial, y restablecen las tasas normales de producción de filtrado. Vamos a hablar un poco sobre qué es la filtración glomerular, que no es más el proceso por el cual los riñones filtran la sangre y eliminan el exceso de desechos y de líquidos del organismo. El índice de filtración glomerular es la cantidad de filtrado que se forma en todos los corpúsculos renales de ambos riñones. En el hombre es de 125 mililitros por minuto y en la mujer de 105 mililitros por minuto. Tiene que ser constante, porque si es muy alta pueden pasar sustancias necesarias con rapidez a través de los túbulos, que algunas no se van a reabsorber y se van a perder en la orina, pero si es muy baja, todo el filtrado puede reabsorberse y los productos de desecho pueden no excretarse de manera adecuada. Existe un examen que puede corroborar si los riñones están funcionando de forma adecuada, que es el TFG. Las funciones de los riñones es que son el principal medio de eliminación de los productos de desecho que el cuerpo ya no va a necesitar. Esto pueden ser la urea, la creatinina, el ácido úrico
los productos finales del metabolismo de la hemoglobina, como lo es la bilirrubina, y metabolitos de las hormonas. Estos productos se deben desechar tan rápidamente como se producen, ya que los riñones realizan el trabajo principal de la actividad del aparato urinario y controlan el volumen y composición de los líquidos corporales. Los riñones ejercen funciones homeostáticas como lo son la regulación de la composición iónica de la sangre, la regulación del pH sanguíneo, que excretan una cantidad variable de iones de hidrógeno hacia la orina y conservan iones de bicarbonato, que son importantes para amortiguar los H en la sangre, que contribuyen a mantener lo que es el pH sanguíneo. La regulación de la volemia, la regulación de la tensión arterial, ya que interviene en la regulación de la tensión arterial mediante la excreción de la renina. La producción de hormonas, ya que los riñones producen dos hormonas, que son el calcitriol, la forma activa de la vitamina D, que ayuda a regular la homeostasis del calcio, y la eritropoyetina, que estimula la producción de los eritrocitos, así como la regulación de la glucemia, que lo hace igual que el hígado, que pueden utilizar un aminoácido para la gluconeogénesis, que es la síntesis de nuevas moléculas de glucosa, y luego liberan glucosa hacia la sangre para mantener una glucosa normal, y la excreción de desechos y sustancias extrañas, que es mediante la formación de la orina, ya que los riñones contribuyen a la excreción de desechos o de sustancias que no cumplan una función vital en el cuerpo. Glomerular y su composición. La formación de orina comienza gracias a un ultrafiltrado del plasma sanguíneo por parte del glomérulo, de aproximadamente unos 125 ml por minuto o 180 litros por día, lo que corresponde a un 20% del plasma total que pasa por los riñones. La formación de orina inicia entonces con el filtrado de grandes cantidades de líquido a través de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. Como la mayoría de los capilares glomerulares son relativamente impermeables a las proteínas, de manera que el filtrado glomerular carece prácticamente de proteínas y elementos celulares, incluyendo a los eritrocitos. La concentración de otros constituyentes del filtrado glomerular, como la mayoría de las sales minerales y moléculas orgánicas, son similares a la concentración que se encuentra en el plasma, así como también el contenido de glucosa, aminoácidos y desechos como la urea. Las excepciones a esta generalización son algunas sustancias con bajo peso molecular, como el calcio, los ácidos grasos, que no se filtran libremente porque están unidas parcialmente a las proteínas plasmáticas. A medida que el filtrado glomerular pasa por los túbulos renales, fluye de una forma secuencial a través de sus diferentes partes antes de eliminarse por la orina. ¿Cuáles son estas partes? Son el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores. Y a lo largo de este recorrido, algunas de las sustancias que se encuentran en el filtrado glomerular se absorben selectivamente en los túbulos, volviendo a la sangre, mientras que otras sustancias se secretan desde la sangre hasta la luz tubular. Entonces, ya podríamos definir a la orina como la solución líquida de desecho producida por los riñones, que pasa a través de los cálices, por la pelvis renal, por el uréter, para ser almacenada en la vejiga y excretada a través de la uretra durante las micciones. Es básicamente el resultado de la filtración de desechos y sustancias nocivas de la sangre. Se produce en promedio unos 1,5 litros de orina al día, aunque si se bebe más líquido se podría producir más orina. En condiciones normales, la orina se compone principalmente de 95% de agua y 5% de residuo. Los residuos nitrogenados excretados en la orina incluyen a la urea, la creatinina, el nitrógeno ureico, amoníaco, sodio, sales minerales como el calcio, el potasio y el magnesio y ácido úrico.
siendo entonces la orina el resultado de 3 procesos renales: el filtrado glomerular, la reabsorción de sustancias en los túbulos renales hacia la sangre y la secreción de sustancias desde la sangre a los túbulos renales. Entonces, la excreción urinaria sería igual al filtrado glomerular menos la reabsorción tubular más la secreción tubular. El mecanismo de dilución y concentración de la orina. Este mecanismo es un mecanismo multiplicador en contracorriente que permite al riñón proporcionar el medio osmótico adecuado para que la nefrona pueda concentrar la orina, mediante la utilización de bombas iónicas en la médula para absorber los iones de la orina. Los riñones ajustan su diuresis para compensar las ingestas de agua normalmente bajas o altas, o la pérdida anormalmente altas por otras rutas. Las hormonas involucradas en la coordinación de estas funciones incluyen la angiotensina 2, la aldosterona, el péptido natriurético auricular y la hormona antidiurética, que también es llamada vasopresina. Los riñones necesitan excretar unos 600 miliósmeles al día independientemente del volumen de agua excretada. También tenemos el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que este sistema consiste en una secuencia de reacciones diseñadas para ayudar a regular la presión arterial. Cuando la presión arterial disminuye para la sistólica a 100 milímetros de mercurio o menos, los riñones liberan la enzima renina en el torrente sanguíneo, y la renina enciende el angiostensígeno, una proteína que circula por el torrente sanguíneo en 2 fragmentos. El primer fragmento es la angiotensina 1, que es relativamente inactiva y es dividida a su vez por fragmentos por la enzima convertidora de la angiostensina. Y el segundo fragmento, que es la angiotensina 2, es una hormona muy activa que provoca la constricción de las paredes musculares de las arteriolas, aumentando la presión arterial. La angiotensina 2 también desencadena la liberación de hormonas aldosteronas por parte de las glándulas suprarrenales y de la vasopresina por parte de la hipófisis. La aldosterona y la vasopresina provocan la retención de sodio por parte de los riñones. La aldosterona también provoca que los riñones retengan potasio. Y por último tenemos que el incremento de los niveles de sodio provoca retención de agua, aumentando así el volumen de sangre y la presión arterial. Gracias. A continuación vamos a empezar a identificar las diferentes estructuras que fueron mencionadas en el video, sus estructuras principales y su anatomía, que vendría siendo su configuración externa y su configuración interna. Esta sería su cara anterior, esta sería su cara posterior. De este lado estaría su cara medial, que es en donde se encontraría el ilio renal, como podemos identificar aquí. Aquí está el uréter, que es por donde entran las diferentes estructuras que conforman el riñón. De este lado se encontraría su borde lateral. Este sería su polo inferior y este sería su polo superior. Realizamos un corte medial en donde podemos identificar sus estructuras. De este lado, en su parte más central, está el seno renal, que no se identifica con claridad ya que está constituido en su mayoría por grasa. Luego, de este lado, podemos identificar sus 2 zonas. Su corteza renal, que, como se había dicho, está situada por debajo de la cápsula fibrosa y, como podemos notar, tiene un color marrón rojizo bastante pronunciado y su textura es lisa. De este lado o de esta zona del riñón es donde se van a encontrar las columnas de Bertin, que aquí se pueden identificar. Y en estas se va a encontrar lo que vendrían siendo los corpúsculos renales, los conductos contorneados de las nefronas y sus diferentes vasos sanguíneos finos. Y luego tenemos su zona más interna, que sería la médula renal, que, como pueden observarse, es de color rojizo marrón más pronunciado y es de textura estriada. En esta zona se van a ubicar lo que vendría siendo las pirámides renales, como se pueden observar, son estas de aquí.
y en ellas se van a encontrar lo que vendría siendo la unidad funcional del riñón, que es la nefrona. Y de este lado de aquí es el uréter. Esta parte de aquí es el vértice de la pirámide renal, que son las papilas renales. Y esto vendría siendo las estructuras principales del riñón.